Hola, muy buenas noches. Les habla el ingeniero Paul Héctor Sierra, profesor de la Cátedra de Análisis Numérico eh, Programación Numérica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Maracay. El día de hoy, para presentar los últimos tres temas que vamos a estar conociendo y evaluando en el examen del 20% correspondiente en este caso a la primera evaluación del tercer corte. Hoy es 14 de julio del año 2025 y sin más preámbulo, a continuación vamos a ver el primer método de interpolación o el primer método numérico que se llama interpolación polinómica de Hermann. Un método que se caracteriza por ser una variante del método de interpolación polinómica de diferencias divididas de Newton. Bien, para el desarrollo del método de Hermann, básicamente vamos a, al igual que en el método de diferencias divididas de Newton, vamos a desarrollar un polinomio que es representativo de la función. Sin embargo, a diferencia del método de diferencias divididas de Newton, en este caso vamos a tener el uso de las derivadas o de la función evaluada en su derivada, ya que esto nos va a permitir en un determinado momento hacer una aproximación bastante confiable al valor que pueda estar representando un punto cuya diferencia, ya sea en las f de x o en sus valores de x, tiende a hacerse cero y a generar una indeterminación en la función. La fórmula que vamos a utilizar para el desarrollo del polinomio de Hermann entonces será h de x igual a la sumatoria de k igual 0 hasta k igual 1, menos 1, perdón, hasta k igual menos 1, donde vamos a tener la función evaluada en los diferentes valores de k, que van a estar representados en este caso por z sub 0, z sub 1, z sub k, y esto a su vez va a estar multiplicado por el productivo de la función en la medida que se avance en la obtención de los coeficientes. Bien, entonces fíjense que tenemos en este caso una tabla, ¿verdad?, que vamos a elaborar con el contador K, donde ese contador va a ir desde 0 hasta 1, hasta 3, perdón, los valores, ya que si nos damos cuenta en el problema, nos están colocando cuatro datos. Estos cuatro datos están representados por la función evaluada en menos 2, que es igual a menos 12, la función o la derivada de la función evaluada en menos 2, que es igual a 22, la función evaluada en 1, que es igual a 9, y la función evaluada en la derivada de 1, que es igual a 10. En este sentido, donde aparece la casilla orden, allí vamos a estar colocando entonces los correspondientes valores en los cuales se está evaluando z sub 0, z sub 1, z sub 2 y z sub 3. Nótese entonces que z sub 0, corresponde al primer valor, sería f evaluado en menos 2. Por lo tanto, el orden allí que va a aparecer de evaluación es menos 2. Después viene z sub 1, que es el valor de la derivada. Esa derivada se está evaluando en menos 2 también, por lo tanto z sub 1 será igual a menos 2. Y en el caso de z sub 2 y z sub 3, nótese que ambas funciones, tanto la función principal como la derivada, se están evaluando en 1, por lo que se coloca en este caso la función o el resultado del valor que se está utilizando para la evaluación de la función. Esto nos permite a nosotros, fíjense entonces que yo puedo aproximar, si yo sacar aquí la diferencia dividida, esto me va a dar menos 2 más 2, que es 0 sobre 1 menos 0. Que viene a hacer en este caso, me daría una indefinición. Sin embargo, yo puedo allí aproximar este valor a el valor de la derivada. Entonces tomo directamente el valor que me está dando la función en su derivada, que en este caso es 12, que es el valor que coloco entonces para fz sub 0. Sin embargo, nótese que aquí van a quedar algunos espacios en los cuales
yo voy a tener valores entre z sub 2 y z sub 1 que debo desarrollar para poder obtener el polinomio. Igualmente, entonces, cuando llegamos a z sub 2, nótese que allí nos encontramos ante otro caso de variación, en este caso tanto de x como f de x, que termina en una indeterminación, y entonces aproximo el valor directamente a la derivada. ¿Okay? Y en z sub 1, si lo notamos, vemos que este valor z sub 1, z sub 0, al sacar la diferencia, podemos hacerlo a través del método de diferencias divididas de Newton. Aquí entonces comienza el método de diferencias divididas de Newton y procedemos igual que en los casos anteriores. Vamos a ir sacando las diferencias puntuales. En este caso, la primera diferencia que se estableció es z sub 1, z sub 2, y fíjense que entonces obtenemos el valor de 7. Posteriormente obtenemos la otra diferencia que viene de z sub 0 a z sub 2, donde obtuvimos el valor de 1, y finalmente hacemos la diferencia z sub 1, z sub 3, donde vamos a obtener entonces el valor de 2. Ok, una vez que obtenemos entonces los valores de los diferentes coeficientes, procedemos a el desarrollo del polinomio, en este caso de Hermite, donde vamos a hacer un pequeño cambio de variable, y donde aparece z lo vamos a sustituir por x. ¿Okay? Y finalmente, entonces fíjense que lo que se va a partir del valor inicial, al igual que se hacían las diferencias divididas de Newton, se coloca el valor f de z sub 0, que es el primer valor, y a este f de z sub 0 se le van sumando las diferencias de la variable, en este caso con la que hicimos el cambio de variable, que es x, menos el valor obtenido en cada uno de los diferentes coeficientes, en cada uno de los valores evaluados por el productivo de la diferencia de esos valores. Una vez que desarrollamos entonces todas las operaciones, fíjense que estamos obteniendo el polinomio representado por la función 2x al cubo más x cuadrado más 2x más 4. A modo de verificar entonces si este polinomio cumple con los valores establecidos, procedemos a evaluar los valores dados inicialmente, menos 2, tanto en la función original como en el polinomio, y de ser correcto, debemos obtener entonces como respuesta los resultados que nos presentan en el problema. En este caso, fíjense, tenemos, cuando evaluamos el polinomio finalmente de Hermite en menos 2, obtenemos el valor de menos 1, y cuando evaluamos el polinomio, la primera derivada de ese polinomio en el valor de menos 2, nos da igual a 22, lo cual corresponde con los valores inicialmente presentados en el enunciado del problema. Repetimos este procedimiento entonces para la comprobación de x en el valor igual a 1, que es el otro valor que nos dan para evaluar, y procedemos entonces a sustituir dicho valor tanto en la función principal generada por la expresión polinómica como en la derivada de este polinomio, obteniendo así el valor de 9 y 10, que son los valores correspondientes a los valores dados inicialmente en el enunciado del problema. Bien, este sería entonces el método de Hermite, que es un método, como les dije, complementario al método de diferencias divididas en Newton. A continuación entonces vamos a ver la interpolación de Cramer, que es empleada para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y se caracteriza por el uso de determinantes para la solución o para el desarrollo de la solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Bien, entonces tenemos la regla de Cramer, en este caso, o método de interpolación de Cramer, en este caso conformado por una matriz de 3×3. Este método sirve para resolver y obtener el valor de las incógnitas de un sistema de ecuaciones lineales
conformado por n ecuaciones y por supuesto n incógnita, es decir, un sistema cuadrado. Fíjense que en este ejemplo nos dan un sistema conformado por tres ecuaciones con las variables x1, x2, x3 y los coeficientes. En el caso de la primera ecuación es 1 más 3 más 1, que es igual a menos 2. Seguidamente tenemos la segunda ecuación conformada por la expresión 2x1 más 5x2 más x3 igual a menos 5. Y tenemos la tercera ecuación conformada por la expresión x1 más 2x2 más 5x3 igual a 6. Para el desarrollo entonces de este método vamos a utilizar el método de los determinantes, el cual vamos a presentar a continuación. Bien, en el desarrollo de este método entonces podemos observar que para cada una de las variables x1, x2, x3, x sub n, se procederá a obtener el determinante parcial en función de la variable que se está calculando sobre el determinante de la matriz, donde a sub i se obtiene sustituyendo la columna i por el vector de las constantes b. Así se forma un sistema de ecuaciones en forma matricial que se representa de la siguiente manera. En la parte de abajo podemos observar entonces el sistema matricial conformado por los coeficientes ubicados en las posiciones de filas y columnas de cada una de las ecuaciones multiplicadas por, en este caso, por el vector x, que se divide a su vez en x1, x2 y x3, y esto va a ser igual entonces a una resultante que es un vector que está conformado por las constantes a las cuales se establece la igualdad de las ecuaciones. Seguidamente entonces tenemos en este caso el sistema conformado, como lo habíamos dicho antes, por x1 más 3 veces x2 más 3 veces x3 que igual a menos 2, 2x1 más 5x2 más x3 igual a menos 5 y x1 más 2x2 más 5x3 igual a menos 6. Para lo cual entonces vamos a obtener sus posiciones a través de los coeficientes a fin de determinar la matriz A. Con lo que calculamos entonces el determinante de A, el cual va a ser igual a menos 3. Una vez que hemos calculado el determinante de A, el siguiente paso será sustituir los valores de las constantes en cada una de las correspondientes filas que representa la variable. En este caso A1 representa el determinante para los valores de x1. Fíjense entonces que seguidamente a la flecha lo que hemos hecho es sustituir los valores constantes que están en rojo en las columnas correspondientes a los valores de A1 y volvemos a calcular el determinante. Y así sucesivamente vamos a hacer para el caso de A2 y A3, que representan en este caso los valores de X, los valores correspondientes a las variables X2 y X3. Seguidamente, una vez que calculamos X3, procedemos entonces a hacer el cociente o la división entre cada uno de los valores obtenidos para A entre el valor del determinante, y eso nos permite obtener de esta manera el determinante final o los valores finales del determinante, que son los que desarrollan la solución del sistema. A fin de comprobar si estos valores son correctos, se procede entonces a sustituir los valores de x1, x2, x3 en el sistema inicial del ejercicio y deben cumplirse entonces las igualdades generadas por el planteamiento inicial del ejercicio. Otro método que vamos a estar explorando es el método numérico de ajuste de error o ajuste de error por el método de mínimos cuadrados. Este método consiste en llevar a cabo una correlación de variables a fin de generar una función lineal que nos permita establecer de manera bastante precisa una correlación, una interpolación entre los diferentes datos que nos están aportando en la introducción de los problemas. A continuación, entonces vamos a presentar el método de
el método numérico de ajuste de error por el método mínimo cuadrado. Es un método muy utilizado para llevar a cabo los análisis de series de tiempo. Ahora, por serie de tiempo nos referimos a datos estadísticos que se recopilan, observan y registran en intervalos de tiempo regulares, los cuales pueden ser diarios, semanales, semestrales, anuales, entre otros. El término serie de tiempo se aplica, por ejemplo, a datos registrados en forma periódica que muestran, por ejemplo, las ventas anuales totales de almacenes, el valor trimestral total de contratos de construcción otorgados, el valor trimestral del PIB o el Producto Interno Bruto, pero también puede ser utilizado para desarrollar funciones lineales orientadas a generar interpolación entre datos cercanos. El método de mínimos cuadrados es considerado uno de los mejores métodos para obtener un ajuste lineal a una serie de datos. Es base para la identificación de componentes de tendencia de una serie de tiempos y estadísticamente una línea de tendencia no es una línea de regresión, puesto que la variable dependiente Y no es una variable aleatoria, sino una serie de valores históricos para un periodo dado. Las fórmulas que vamos a estar utilizando para el desarrollo de este método las podemos observar en esta diapositiva, en la cual vamos a tener, fíjense al final, una función lineal conformada por una variable dependiente B, ¿okay? Y una variable A que representa la intersección con el eje de la función, al igual que en una función lineal de una línea con tendencia recta. El caso de B va a ser calculado a través de la sumatoria del producto de los elementos de X por los elementos de Y menos la sumatoria del producto de la sumatoria de los X por la sumatoria de Y entre N, que representa N. N es el número de datos en este caso. Esto a su vez dividido entre la sumatoria de los X al cuadrado menos la sumatoria de los X elevada al cuadrado, dividido entre N. Aquí quiero hacer una aclaratoria. Cuando hablamos de sumatoria de X al cuadrado, es que cada valor de X se eleva al cuadrado, mientras que la sumatoria de los X con el cuadrado fuera del paréntesis es, una vez que yo sumo todos los valores iniciales de X, este valor yo lo elevo al cuadrado. Finalmente calculamos A, que es igual, son dos promedios, fíjense bien, porque viene siendo la sumatoria de los valores en Y entre los números de datos menos B, que es el coeficiente anteriormente calculado, el cual es multiplicado por la variable X, que está representada por el promedio de los valores En este primer ejemplo, entonces, nos piden aplicar el método de mínimos cuadrados para encontrar la ecuación de la recta que mejor ajuste a estos datos y permita predecir la presión para una temperatura de 55 grados. Entonces fíjense que nos dan 16 datos, ¿okay? Y por un lado nos dan la temperatura, que representaría el valor de X, y nos dan la presión en milímetros de mercurio, quien representa en este caso los valores de Y. Ok, fíjense entonces que lo que hacemos a continuación, ¿verdad? Es desarrollar cada una de las sumatorias que aparecen reflejadas en la parte inferior al final de la tabla, donde está la barra marcada en gris, a través de, en este caso, de lo que nos solicita la fórmula inicial. Entonces, la sumatoria de X por Y la vamos a desarrollar multiplicando cada uno de los valores desde 1 hasta 16 de la temperatura por la presión. Seguidamente tenemos los valores de X, la sumatoria de valores de X, y lo que hicimos fue copiar prácticamente la columna, y al final aparece 560, que es el valor de la sumatoria. En la sumatoria de los X elevado al cuadrado, nótese entonces que nuevamente lo que hicimos fue elevar cada uno de los valores de X al cuadrado, y finalmente tomamos su valor de sumatoria, y en el caso de la sumatoria de los X al cuadrado, nótese que entonces lo que hacemos es repetir la columna de los valores de X, y el resultado obtenido de esa suma
lo elevamos al cuadrado. Y la sumatoria de los valores de Y son la sumatoria de los valores de la presión. Nótese también que hemos repetido la columna y al final aparece la sumatoria de estos valores. Los valores que aparecen al final de temperatura y presión son los promedios, ¿okay? Porque fíjense que cuando vamos a calcular A nos piden tanto el promedio de X como el promedio de Y. Nótese entonces que ya aquí en este paso hemos desarrollado una tabla, un gráfico que lo hicimos se hizo en Excel, donde podemos obtener la función, nos da menos X más 780, lo cual es muy similar a la función obtenida una vez que hemos sustituido los valores de X de producto, la sumatoria del producto de X por Y, entre los promedios de X, entre el promedio de la X al cuadrado, ¿ok? Para la obtención de B y seguidamente lo hicimos también para el caso de A, donde se han sustituido básicamente son los promedios, fíjense, de Y y de X, dado que si tomamos en cuenta que la sumatoria Y entre el número de datos es un promedio, en este caso A sería igual al promedio de Y menos B, que en este caso es el coeficiente que acompaña, o podría decirse que es la pendiente de la línea, ¿ok? Porque fíjense que es la relación básicamente también entre la variable Y y la variable X, la cual se multiplica por el promedio de él. De esta manera obtenemos así la función lineal Y igual a más B de X, la cual si prestamos atención podemos observar que obtuvimos una función similar a la que nos genera la gráfica, ¿okay? Una vez que sustituimos entonces el valor de la temperatura, que es de 55 grados, tenemos allí que la presión de vapor o la presión para esa temperatura corresponde a 735 milímetros de mercurio. En este segundo ejercicio nos dan una tabla de datos que pertenecen a la empresa M&M, la cual es una empresa que se caracteriza por llevar a cabo exportaciones. Nos dan una serie de 16 años de datos en los cuales nos reflejan en la variable Y, que está representada por las ventas, la cantidad de ventas en millones de dólares realizados durante estos años. Entonces nos piden hallar la ecuación de tendencia por el método de mínimos cuadrados, pronosticar la tendencia de exportaciones para el 2011 y elaborar la gráfica para los datos y recta de tendencia y establecer conclusiones con base en los resultados. Al igual que en el caso anterior, entonces procedemos nuevamente a hacer la relación de las variables. Fíjense que en este caso igualmente procedemos a hacer la sumatoria del producto de las X por la Y, la sumatoria de las X, la sumatoria de las X al cuadrado, la sumatoria de las X con la elevación al cuadrado al final, la sumatoria de las Y, los cuales sustituimos en la fórmula que vamos a presentar a continuación, y para el desarrollo entonces de la gráfica de tendencia lo que utilizamos fueron los valores de X y Y. Este tipo de gráfico lógicamente ustedes lo pueden desarrollar con Excel, al igual que el resto de las operaciones. Sin embargo, tiene que señalar, ¿okay?, claramente cuáles son los elementos que están combinando en este caso, es decir, identificar quién es la variable X y quién es la variable Y. Bien, una vez entonces que hemos desarrollado la tabla de valores agregados, ok, fíjense que obtuvimos fue la gráfica que está allí presentada, es la gráfica de ventas de M&M en millones de dólares, y la tendencia claramente se ve que es a la alza en el tiempo, por lo que se espera que las exportaciones o el valor de las exportaciones en millones de dólares aumente para el año que nos están pidiendo. Al igual que en el caso anterior, usamos la misma fórmula. El cálculo, primero procedemos a calcular B, posteriormente procedemos a calcular A, y finalmente conformamos entonces la función Y igual a A más B de X. Bien, paso seguido entonces lo que hacemos es sustituir los valores obtenidos en la tabla de valores agregados, en este caso en B,
para la obtención de la pendiente de la recta, que nos da como resultado 0,07, mientras que el valor de A, que representa el intersecto, nos da menos 136,365. Al sustituir estos valores en la recta, con la expresión general de la recta, obtenemos entonces la función establecida como 0,07x menos 136.365, que viene a ser el término independiente o donde se intersecta con el eje de las Y, y que representa realmente es el término inicial para el año 1995. Entonces fíjense que cuando sustituimos para X igual 2011, que es el año que nos están pidiendo, nos da como resultado que hay una proyección de las exportaciones de 4.41 millones de dólares que se podrían generar en ganancias o en registros de estas exportaciones para esta empresa. Ya para finalizar, lo que nos quedaría entonces hacer una interpretación y una conclusión sobre los valores obtenidos. En este caso, el valor de B igual a 0,07 al ser positivo, indica que existe una tendencia ascendente de las exportaciones, aumentando a un cambio o razón promedio de 0,07 millones de dólares por año, mientras que el valor de A, al ser negativo, indica que el punto donde la recta intersecta al eje de las X, cuando X igual a 0, es decir, este valor indica, como les acaba de señalar en la lámina anterior, donde las exportaciones inician, en este caso el año de 1996, con un valor igual a 3.4 millones de dólares por año. En conclusión, la correlación generada por la función lineal obtenida permite estimar que para el año 2011 las exportaciones podrían alcanzar el monto de 4.41 millones de dólares. Bien, ya con esto entonces cerramos esta clase. Hasta aquí llegaría entonces el material o los temas que se van a ser evaluados en el 20% de este tercer corte. El día de mañana se estará subiendo entonces a la plataforma Saya el examen correspondiente a dicha evaluación. Muchas gracias.